Sin embargo, como estamos viendo, el Gobierno central está en manos de un hombre obsesionado por el poder. El daño económico, institucional y a la convivencia que está provocando puede ser irreparable. Nunca se había hecho tanto daño a todo esto en nuestra historia reciente. Ha extendido los males del enfrentamiento social que provoca la política catalana a España entera. Nunca ha habido esta polarización en democracia, esta negación frentista del otro, de esos muros, de los suyos, los nuestros. Todo vale si son los nuestros. Esta utilización de los poderes del Estado al servicio de un gobierno que no gestiona, que se está dedicando únicamente a sobrevivir al día con la ocurrencia del momento para ver cómo llegar a la mañana siguiente. Y todo en contra del adversario político y de la alternancia propia de una democracia consolidada como es la nuestra. Todo con tal de que no gobiernen los demás. Ayer, cuando creíamos que no cabía mayor indignidad, Sánchez nos comunica por carta que se escaquea del control, dejando a España sin agenda, buscando su propia impunidad. Quien hace 2 días buscaba protagonismo jugando a ser estadista, con desaires a Israel, a los Estados Unidos, y que solo ha conseguido que le alabasen Hamás o el Grupo de Puebla, se descuelga con una carta que nos deja en el desgobierno total, dispuesto a enfrentar a los españoles para escapar de sus responsabilidades sin dar una sola explicación y poniendo en la diana a la propia justicia. Sus redes mediáticas ya lo convierten en un asunto de lo que llaman lawfare, que viene mucho tiempo trabajando. Y en lugar de dar explicaciones, ¿qué está ocurriendo? ¿Está amenazando a la independencia judicial? Que lo diga, porque quizás eso es lo grave, que su carta alegal nos deja en un limbo institucional para que cualquier cosa sea posible. ¿En qué supuesto constitucional nos encontramos? ¿Dónde nos lleva esta locura? Su carta es impresentable porque nos suma en una especie de vacío de poder, en un estado de paralegalidad en el que puedan hacer lo que quieran. ¿Limita o no? Cabe imaginar en una empresa que el CEO, con su mujer investigada por los jueces, dijera que suspende su agenda unos días y que ya dirá algo el lunes. Las acciones se desplomarían, ¿no? Nulo amor por España, nulo respeto a las instituciones, nula profesionalidad, con un daño reputacional al Gobierno en su conjunto, protagonista, eso sí, de toda la prensa internacional para sonrojo de España. Un gobernante está para dar seguridad jurídica, confianza, autoridad moral y un proyecto a la vida nacional. Se hacen todo tipo de cábalas. Los españoles están entre la mofa, la perplejidad y la angustia. Sea cual sea la razón última, la fórmula al margen de la legalidad y las mentiras escandalosas, ambas, marca Sánchez, le delatan. ¿Está en funciones el señor Sánchez, además de estar preso de independentistas, golpistas y proetarras? ¿Dónde estamos? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué cree que es España? Ni una explicación, ni una pregunta que haya admitido en rueda de prensa abierta en meses, todo convertido en una supuesta conspiración para la deslegitimación de los jueces, y se atreve a decir en el Congreso, ayer mismo, aquello de sigo creyendo en la justicia, para luego escribir esas sartas de acusaciones encubiertas en su carta. Esa carta infame entre el sentimentalismo y el chavismo. Es impropia de una de las democracias más avanzadas del mundo y es un chantaje emocional a su gente. El colmo de la falta de respeto a la nación, a la dignidad del cargo, a los procedimientos, nuestro buen nombre internacional. ¿Dónde nos coloca esto? En los mercados y ante las instituciones. ¿Quién está al timón? ¿Qué ha ocurrido en Marruecos? ¿Qué ha pasado con Venezuela? ¿Con Santo Domingo? ¿Cómo vamos a contener a los independentistas con esta debilidad? Los pactos en el País Vasco, ¿ahora cómo van a salir? Las elecciones en Cataluña. ¿Qué teme este hombre a la deriva? Ni una palabra a España, al bien común, a la gobernabilidad. No está en esto. Una advertencia. Eso sí, señor Sánchez, no se atreva a tocar el Poder Judicial porque no crea que va a seguir minando el orden constitucional impunemente. Sánchez cae o se mantiene a flote, pero siempre llevándose por delante lo que haga falta. ¿Y saben realmente lo que está pasando aquí? Que Sánchez se va a encerrar 5 días para ver cómo triturar a los jueces, a la oposición y a la empresa independiente a partir del lunes. Queridos amigos, termino.
Decía José Jiménez Lozano, otro premio Cervantes de la Gran Escuela del Norte de Castilla, que lo primero es distinguir el bien común, que es indiscutiblemente el mismo para todos los españoles. Y esto solo puede lograrse con una España donde convivan juntos los distintos. España en la que creemos. Una España comprometida con la verdad y el Estado de Derecho. Una España que, a pesar de Pedro Sánchez y de sus alianzas, es la patria común e indivisible de todos los españoles. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuándo se enteró usted de la noticia, de la carta famosa, y cómo se le quedó el cuerpo? Fue ya estando en Valladolid, ¿verdad? Bueno, no sé, al principio pensé... Bueno, siempre pienso que lleva truco, como todo lo que hace el presidente del Gobierno, evidentemente, y como siempre que no le dan las cartas, le da una patada al tablero, pues pensé, no sé dónde está ahora mismo este cambio de rumbo, pero sí sé qué es lo que busca, que es confundir, embarrar y, en este caso, victimizarse, ¿no? Sobre todo para promover sentimientos, sobre todo entre su gente, ¿no? Y esa sensación y ese sentimiento de agravio. Y entonces, según fue pasando la tarde y lo fui comprendiendo todo, aquí en Valladolid ya empecé a sentir estupor y mucha preocupación, porque estamos acostumbrados a que haga de toda su política siempre política de tierra quemada, todo le da igual, todo lo explota con tal de seguir un día más y siempre bajo pues esos descalificativos. Ayer no dudó tampoco en hacerlo contra Núñez Feijóo, contra la derecha, siempre está con lo de pero no gobierna la derecha. Pues la derecha lleva gobernando casi 30 años en la Comunidad de Madrid y somos la capital del orgullo, de la libertad, del talento, del respeto al que piensa distinto, de la plural política, de la integración, del mestizaje. Pero, bueno, veremos cómo en ese papel victimista y, sobre todo, buscando la división de todo, trabajará en estos 5 días. Así que empecé por el desconcierto, estupor, y ahora ya pues nos vamos preparando para la performance del lunes. Pero lo que está claro es que hay una crisis de Estado y en estos 5 días no queda otra que esperar. A ver, es que alguien tiene información acerca de algo de lo que sucede en la Moncloa, si no sabemos lo que ha pasado con la mayoría de las decisiones que ha tomado este Gobierno en nombre de todos los españoles. Y son todo un cúmulo de ocurrencias y de inventiva de un día para el siguiente para sobrevivir. Yo creo que ni siquiera él mismo todavía sabe por dónde saldrá el lunes, del mismo modo que cuando convocó elecciones lo hizo porque era evidente en junio que se estaba hundiendo. Cuando las convocó para el mes de julio, primero convocó y luego ya buscó la alternativa para cómo sobrevivir, ¿no? Pues esto va un poco así. Entonces, en realidad no lo sé. Sí sé lo que tenemos que hacer los demás y lo que tiene que hacer la justicia, la prensa independiente y todos los ciudadanos, que es no caer en el descontento, en el mirar para otro lado, en el agravio y luego tener claro que van a buscar una ruptura de la convivencia, promoviendo los instintos más bajos, llevando la polarización en todo, que es como lleva trabajando este hombre desde que levantó ese muro, del que tanto fantasea, y siempre apelando a los momentos más duros de la historia reciente de España para tenernos divididos de lado a lado, en lugar de buscar la reconciliación y la convivencia entre españoles. Entonces, sí sé lo que no tenemos que hacer, que es entrar en esas provocaciones y mientras tanto, pues, esperar a ver qué va a suceder. Usted se ha hecho la siguiente pregunta en voz alta. ¿Cuál es la razón última? Hoy leemos la prensa y hemos leído victimismo, narcisismo, órdago, postureo, recogida de tempestades tras sembrar vientos, necesidad de adhesiones, insisto, postureo. ¿A usted qué le dice que puede estar buscando el presidente del Gobierno? Está buscando cómo a partir del lunes medios que le sean incómodos, que son la mayoría, a los que no atiende, por supuesto, jueces que se atengan y adversarios políticos, ver cómo acercarlos.
Eso es lo que busca. Sí, entonces, si un calificativo es es el que decía de tierra quemada, que es lo que va a hacer explotar por los aires la política, porque viéndose acorralado, pues lo que vuelve a hacer es improvisar esta situación primero para que se esté hablando de esto constantemente y no hagamos otra cosa, eso es evidente, y mientras tanto ver por dónde salir. Se le acumulan demasiados escándalos y yo creo que ha decidido que tira por la calle del medio de la parte sentimental, llamando a los suyos y haciéndose la víctima ante quienes todavía le creen por distintos motivos, o está ya definitivamente acabado. Es un proyecto que evidentemente ya nació acabado después de las últimas elecciones y que se ha upado en lomos de quienes ya sabemos, lo que ha llevado a que incluso muchísimos socialistas se hayan descolgado de este proyecto. Muchísimos intelectuales, periodistas, muchísima gente que, sabiéndose socialista, han visto que esto se trata de otra cosa. ¿Debe dimitir el lunes el presidente del Gobierno? ¿Qué le dice su olfato y su experiencia de lo que tiene que hacer? Él creo que no debería seguir un minuto más por todo el daño que está causando a España y que cada vez se va a convertir en un daño más irreversible y que se lo está haciendo a las instituciones, a la convivencia, a la unidad de España, a la empresa, a la competitividad de la misma, al crédito de nuestro país, a la competitividad del mismo. O sea, el daño no puede ser mayor. Ha dividido el Congreso del Senado, ha dividido a la propia justicia, ha dividido a la prensa, lo ha dividido todo, lo ha fragmentado todo. No debe seguir un segundo más, pero no está en eso. Él está en sobrevivir y no abandonar el poder por encima de su vida. Y hará lo que sea, e inventará lo que sea para, por supuesto, seguir ahí. Y no dudará en seguir echando gasolina y rompiendo la convivencia como no se había visto en democracia. Nunca habíamos visto en la historia reciente de España un deterioro de la convivencia en la política como hasta ahora. Y los males, que lo decía en el discurso, de la política catalana, que ha llegado a dividir a los catalanes en las propias familias, esa división están consiguiendo que llegue a España entera. Por eso lo politizan todo, politizan la vida normal, politizan hasta el tema de tener o no animales, nuestras relaciones sentimentales, nuestra forma de consumir, lo politizan todo de manera que desde el principio no tengamos nada que ver con el de al lado para que no nos podamos entender. Cuando hasta hace muy poco tiempo tú sabías que tu vecino u otra persona de tu familia pensaba políticamente de una manera, discutíais un rato, cambiabais de tema y la vida seguía en concordia, que de eso se trata. Y pretenden que esto no sea así. Por eso apelan a los instintos más bajos, a los momentos más duros de la historia del siglo XX, a los bandos, a las fosas, al tú contra mí, todo el rato, todo el tiempo. Han pactado la ley de memoria histórica con Bildu para negar la transición, que fue el acuerdo entre hermanos de lado a lado, que del 75 al 78 le dieron a España de la ley a la ley su mejor momento político. No han dudado desde el primer momento en pactar con Bildu, no sabemos el qué, porque es un pacto oculto para romper esa transición. Han roto el espíritu de Ermua, que unía también a los ciudadanos, todos libres, con las manos blancas, contra el terrorismo. Han roto todos esos consensos, porque es la única manera, a través de la tensión y de la polarización, de promover instintos, ¿no? Y el decir, pero no gobiernan los otros, que es en lo que basó su campaña. Por tanto, que voy a esperar más de lo mismo, porque no le veo llamando a las urnas ni apelando a los españoles por un proyecto de Estado. No, para el Gobierno, para los próximos años, para España, voy a tener estas políticas de natalidad, estas políticas de empresa, España va a caminar por este lado. Es que nunca ha hablado de esto, es que ni está, ni se le espera en la gobernabilidad. Está en la supervivencia, en el poder por el poder. Presidenta, una de las voces y de las cabezas mejor amuebladas del periodismo de Castilla y León, que es el director regional de Onda Cero, que por eso también es columnista del norte de Castilla, le pregunta, y le hago esta pregunta porque es la única que viene firmada de cuantas hay en la sala. ¿Ha pensado alguna vez en hacer algo semejante a lo de Sánchez en los momentos más duros? Mire que usted ha recibido ataques, ¿no? ¿Cree que le han tratado peor a él que a usted? Bueno, en fin, yo llevo 5 años recibiendo todos los ataques posibles, todos, desde el aspecto personal, desde el comienzo de mi propia campaña, retorciendo mis palabras, reinterpretando lo que decía, cuando no intentando minar mi propia seguridad con todo tipo de ataques personalizados muy bien medidos para
que yo me arrugara o no me presentara o decidiera, bueno, pues acomplejarme. Nada más llegar a la Comunidad de Madrid, a mí se me recibió con una comisión de investigación contra mi propia familia, pactada incluso por mis propios socios de gobierno. Y así ha sido ya totalmente. He recibido todos los insultos, todas las descalificaciones de todos los niveles. Lo más grave que tú le puedas llamar a una persona, a mí se me ha llamado durante años. Después han decidido hacer un árbol genealógico, han dicho quiénes son sus familiares, empezando por mi padre fallecido hace 10 años, hasta primos, tíos, no han dudado en ver cuál es mi entorno familiar y uno a uno le han tejido una trama. Uno a uno le han tejido una trama. Yo he visto como el presidente del Gobierno, incluso fuera de España, o como desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, ha calumniado a mi familia. Cómo mi entorno abre portadas a 4 columnas. Luego, en fin, la situación no es ni medio parecida. Sus 5 semanas a mis 5 años no tienen nada que ver, pero creo que no estamos aquí para eso, a la lloriquería. Se tienen que ir otros. Yo, desde luego, estoy muy comprometida con lo que estoy haciendo y no voy a dejar que esto cambie lo que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid está por encima de mis intereses o de mi situación. La responsabilidad que tengo con España a través de Madrid es inmensa y, por tanto, el papel de víctima no funciona ni ha de interesarle a nadie. Es algo que nos tenemos que quedar en nuestro foro interno y a mí me tiene que importar mucho más cómo van las cosas. ¿Va la Comunidad de Madrid mejor? Sí. ¿Estamos creciendo? Desde luego. ¿Estamos creando empleo? Sí. ¿La gente está contenta cuando viene a vivir, a trabajar y a emprender a Madrid? Sí. ¿Está funcionando esto? También. Eso es lo que me tiene que importar. Y luego ya lo que duela más o que duela menos, bueno, pues ya se gestiona en casa, que para eso somos profesionales.